atacar este problema, pasamos primero por un diagnóstico y después tenemos que pasar a la vacuna. Entonces, en ese sentido, Derie, te paso la pelota así, por decirlo así, para que tú nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo en Fraunhofer Chile Research al respecto. Procedo entonces yo a compartir la presentación Gracias. en la que estuvimos trabajando. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de conversar hoy día con ustedes. Para nosotros como parte del equipo de Fraunhofer es súper importante y muy motivante el hecho de poder discutir este tipo de aspectos, digamos, y de mirar que los desarrollo y un poco voy a tomar algunos conceptos que se hablaron el martes por parte de Cornelia y Sofía principalmente, esto del entorno de innovación, que es tan importante para enfrentar esta pandemia, como lo acaba también de mencionar Cristian, y el hecho de innovar frente a la crisis, bueno, dicho sea de paso, la crisis nos dan esa oportunidad para poder generar estas respuestas rápidas y hacer soluciones que, digamos, impacten y tengan sentido. Entonces, para nosotros es muy motivante el poder compartir y discutir este tipo de cosas. Lo que yo les voy a mostrar respecto a esto, partiendo, y si me dan la siguiente, voy rápidamente a lo del entorno de innovación, también pensado en el ámbito, digamos, en el contexto de esta presentación que está organizada por la red de investigadores chilenos en Alemania. Eh, Nosotros como Fraunhofer, ustedes, los que no conozcan, el Fraunhofer es uno de los institutos más grandes de investigación aplicada en Europa, y digamos, Fraunhofer se instaló hace 10 años en Chile digamos, con el objetivo de mejorar y de aumentar la productividad. Entonces, ah, en ese contexto, digamos, es que nosotros hemos estado trabajando junto con los institutos en Alemania que se desarrollan en distintos, digamos, ámbitos de desarrollo. Hemos estado trabajando en el desarrollo de un dispositivo del tipo POC, de Point of Care, para la detección de enfermedades en terreno. Acá el ámbito, digamos, el entorno de innovación es bastante interesante. Como ustedes ven, estamos trabajando dos institutos alemanes, que son el IME y el IMFT, junto con el Fraunhofer en Chile, complementando capacidades. Eso es algo bastante importante. Digamos, ya nadie discute que la innovación se desarrolla a partir de entornos colaborativos en los que además la multidisciplinariedad es esencial. Entonces, ustedes pueden ver que hay ciertas capacidades que nosotros tenemos instaladas en Chile, sobre todo por el lado de la bioinformática, el análisis de secuencia, que complementan muy bien para el desarrollo de este tipo de dispositivos con la capacidad física y de desarrollo de dispositivos que viene por parte del IMFT y de la biofarmacéutica, el diseño de drogas y, digamos, medicamentos y la aplicación de ellos a través de la medicina translacional en el IME. Esto, digamos, es súper relevante porque un poco a diferencia de lo que nos mueve a nosotros como investigadores para ir a Alemania, que es ir a un lugar en donde hipotéticamente hay un mejor nivel de desarrollo y mejor cultura, y de hecho, bueno, nosotros sabemos que es así. Fraunhofer fue el que vino a Chile a instalarse y ha hecho que varios de los investigadores de Alemania vengan a instalarse a Chile a ayudarnos a desarrollar estas tecnologías. Así que eso es bastante interesante. Bueno, este dispositivo BioPad que yo les comento lo empezamos a desarrollar hace 3 años atrás. Es un dispositivo point of care que, para decirlo en simple, el más famoso de ellos es el test de embarazo, es de estos dispositivos que te permiten tomar muestras en el lugar de interés y obtener una respuesta rápida sin tener que pasar por un laboratorio. Eh, y nosotros lo empezamos a desarrollar pensando en patógenos virales del área agrícola y del área pecuaria en Chile y Latinoamérica, pensando también en apoyar, digamos, el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Si me das la siguiente, Freddy, por favor. Pero en el contexto digamos, de la pandemia, Fraunhofer desde la oficina central, el Gesellschaft, lo que hizo fue enfocar varios de sus recursos, digamos, financieros a este programa marco que denominó Fraunhofer versus Corona, en el que los distintos institutos en Alemania han estado desarrollando distintas aplicaciones o distintas aproximaciones para atacar la pandemia, desde el análisis de datos y la inteligencia artificial, pasando por el desarrollo de vacunas anticuerpos y antivirales,
y también en el caso que nos atañe a nosotros, digamos, el desarrollo de nuevos dispositivos de diagnóstico. En la siguiente voy a mostrar o voy a graficar por qué es tan importante esto. Esta es una gráfica que saqué un paper bastante reciente de Nguyen y colaboradores de la Universidad Técnica de Dinamarca, en el que ellos discuten el por qué es importante al hacer el diagnóstico temprano de las enfermedades infecciosas. En el gráfico del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo se desarrollaría de manera simple, digamos, y como esquemática, una, una enfermedad infecciosa en el que en los primeros días está este periodo de latencia en el que hay cierto número de casos bajo, pero en el que se puede detectar a través de algunos signos clínicos esa enfermedad, la que pasado algunos días puede ser detectada a través de la confirmación en laboratorio. Pero particularmente o normalmente lo que ocurre es que en ese periodo de tiempo entre la detección, el reporte y la confirmación en laboratorio, los casos empiezan a aumentar, como ya sabemos, el PICS que hemos observado, los brotes que hemos observado, o olas, como las hemos mencionado, y, y eso permite, digamos, que la enfermedad se disemine rápidamente, hasta que a través de la confirmación en el laboratorio podemos hacer o generar una respuesta a eso que va a finalmente desencadenar el control de la enfermedad, pero que nos da un tiempo o que en realidad es poco eficiente en el sentido de que no nos permite parar la infección en las primeras etapas, por lo tanto hay un costo alto que pagar en términos de mortalidad, pero también en términos económicos de uso de recursos. En el del lado derecho ustedes pueden ver el caso en el que esa detección y reporte se pudiera hacer temprano, que es la gráfica que está marcada en azul, generando una respuesta mucho más temprana y por lo tanto disminuyendo los casos. Y vuelvo a recalcar el hecho de que no solo tiene un valor en el sentido, digamos, directo y evidente, hasta moral podría decir, en el caso humano, de disminuir las mortalidades y los efectos nocivos sobre la población, sino que además te permite, digamos, ser más eficiente con el uso de recursos económicos. Entonces, pensando en esto, en la siguiente les muestro qué es lo que nosotros planteamos. Este es un esquema muy simple en el que yo solo les quiero mencionar que este dispositivo Point of Care utiliza una tecnología de PCR que permite detectar genomas virales a través de un PCR que es isotermal, es decir, utiliza solo una temperatura de amplificación y por lo tanto te permite amplificar sin tener un equipamiento sofisticado como el que se necesita en los laboratorios que estamos utilizando actualmente para la detección del virus. Pero adicionalmente a eso, esa tecnología LAMP tiene la característica de amplificar hasta 10.000 o 10.000 veces más digamos, la región específica que uno quiere detectar del microorganismo, en este caso del virus, lo que hace que sea muchísimo más sensible que el PCR convencional o que el PCR en tiempo real. Y a eso nosotros le quisimos adicionar entonces un dispositivo que hiciera la detección de esta amplificación específica a través de electroquímica, de manera de también evitar la interpretación del resultado fuera compleja y pudiera entregar un resultado en términos de positivo o negativo, tal como lo hace el test de embarazo, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar esto hace 3 años con prototipos, digamos, que detectaban virus de campos en la zona agrícola del centro de Chile y también en Alemania, digamos, sí, en Múnich y en Aachen, y avanzamos rápidamente en este prototipo del dispositivo. Dada la pandemia, digamos, dado el contexto de pandemia y dado este programa marco que nosotros estamos enfrentando de Fraunhofer, es que rápidamente nosotros quisimos adaptar este dispositivo a la detección de COVID y hemos estado trabajando en estos meses en la estandarización y en la validación de los partidores para la detección de las zonas específicas del virus que, digamos, que está generando la pandemia, que es SARS-CoV-2 en particular, también haciendo la diferenciación con los otros coronavirus que andan dando vueltas en el ambiente. Y, digamos, hemos tenido bastante buenos resultados. Esos resultados se están colocando en este momento en algunas publicaciones digamos, tenemos la posibilidad en este momento de avanzar hacia la estandarización a nivel de, digamos, de muestras humanas, de campo, para poder validarlo.
La siguiente diapositiva les muestro un poco, la foto del lado izquierdo es el prototipo eh, digamos, del dispositivo que nosotros estamos montando. Esto va a ser un dispositivo bastante más pequeño, portátil, esa es la idea, en el que la muestra se toma simplemente con una tórula o con alguna, digamos, algún dispositivo o mecanismo de toma de muestra que sea útil para esto. Se coloca dentro de tubos pequeños que tienen soluciones específicas que te permiten tanto disgregar la muestra en la parte, digamos, de la materia orgánica y además estabilizar la- los ácidos nucleicos para poder hacer la reacción, digamos, a través de las mismas enzimas que están en la solución. Y en el lado derecho ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que nosotros estamos detectando. En el panel A se ve la diferencia de la medición de voltaje, que es lo que detecta específicamente el dispositivo, eh, digamos, dependiendo del aumento de la amplificación, ya que la amplificación, como ustedes saben, cambia el pH a través de la liberación de protones. Entonces nosotros vamos detectando este cambio del pH a través del potencial voltaje, perdón, la diferencia de voltaje, y eso cuando se normaliza, que es lo que pasa en el panel C, esas son distintas muestras que nosotros hemos, digamos, puesto en el dispositivo, ustedes pueden ver que se observan curvas de amplificación que son bastante similares o que nos recuerdan a lo que se observa en una curva de amplificación de un PCR en tiempo real, digamos, con curvas de amplificación a distintos tiempos, dependiendo de la cantidad de materia orgánica o de ácidos nucleicos específicos que se encuentran inicialmente en la muestra. E incluso hemos sido capaces de validar, digamos, la identidad de la muestra, que es lo que se muestra en el panel B, a través del aumento de temperatura, lo que hace que las secuencias específicas se disgreguen y se pierde entonces la señal a una temperatura específica, muy similar también a lo que hace el equipo de QPCR. Para cerrar, digamos, lo que les estoy contando, en la siguiente les cuento cuáles son las características beneficiosas de este nuevo dispositivo de diagnóstico. ¿Por qué sería, digamos, interesante implementarlo a diferencia de lo que se está haciendo? O en realidad es complemento a lo que se está haciendo, porque como bien comentó Cristian, es muy importante avanzar hacia otros niveles de diagnóstico, digamos, para poder tomar mejores decisiones. En este caso, este dispositivo es más sensible que el QPCR, lo que te permite cambiar la muestra que estás tomando. Eso es bien interesante, porque en este momento la muestra se está tomando a nivel de faringe, digamos, en un procedimiento que requiere de un personal capacitado para hacerlo y que además, dependiendo de la materia orgánica que arrastran, genera falsos negativos. Entonces hay que tomar más de una vez la muestra, digamos, y no te permite hacer un muestreo que sea constante y rutinario. En este caso, este PCR LAMP te permite hacer digamos, este monitoreo de manera más sencilla, porque podríamos tomar muestras de saliva, por ejemplo, o incluso muestras de sangre si es que quisiéramos buscar después, digamos, la diseminación del virus en pacientes que ya tuvieron la infección. Muy específico, por lo tanto no tenemos problemas de interferencias con DNA genómico o ambiental, el resultado es muy rápido y eso también es una ventaja respecto a los tiempos de respuesta que tiene en este momento el QPCR, dada su complejidad, dado que se requieren laboratorios específicos. Nosotros acá en Chile sabemos cómo el Ministerio y las universidades tuvieron que hacer un trabajo bastante intensivo para poder montar una red de laboratorios a nivel de todo Chile para poder hacer el seguimiento y este dispositivo nuevo lo que nos permitiría sería ir a lugares donde no hay un laboratorio cercano, en donde hay que trasladar las muestras durante mucho tiempo o durante muchos kilómetros. Entonces, además, ya lo mencioné, es versátil porque es capaz de analizar varios tipos de muestras, no requiere personal calificado. Y entonces, el foco o la utilidad mayor sería el control en ingreso de personas a faena, por ejemplo, en las industrias en lugares en donde se requiere hacer constantemente un muestreo, en el mismo personal de salud o en reparticiones militares, por ejemplo, que están ayudando en este momento en ciertos lugares alejados, para hacer un mejor control de los próximos brotes. Esa es, digamos, la utilidad y el interés, el foco que nosotros le estamos dando a este dispositivo. Excelente. Muchísimas gracias, Deria. Sin duda es súper interesante y obviamente
cualquier mejora en el proceso de diagnóstico sin duda es fundamental para poder hacer un control y Ujú. poder reducir el impacto que podría tener no solo este virus, sino, como tú ya lo has mencionado, cualquier otro brote de epidemia. Sí, yo quiero tomar el guante de lo que planteó Cristian y complementó muy bien Felipe, mirándolo desde el punto de vista de las capacidades y de las necesidades. No es, lo que voy a decir no es, digamos, extraño. En Chile se destruyó mucha de la capacidad instalada que existió en algún momento. El laboratorio de Chile hasta hace 20 años producía vacunas y se dejó de hacer, bueno, por todo el tema mercado, ventas, costos y todo eso. Pero una de las cosas que hemos aprendido en pandemia es que en realidad depender de todas las cadenas de distribución extranjeras no es una buena idea. Eso lo comentaron el martes también Ujú. en el seminario, me parece que es un tema súper interesante, súper importante. La capacidad técnica en Chile existe. Lo demuestra un personaje tan importante como Felipe haciendo vacunas en Alemania. O sea, estamos exportando cerebros que son capaces de hacer la pega. En Chile tenemos esa capacidad técnica para hacerlo, pero no tenemos la capacidad instalada. Las farmacéuticas veterinarias en Chile tienen la capacidad de hacer cientos de miles de dosis de vacunas inactivadas. Y entiendo por algunas conversaciones que, digamos, estos meses, en que el Ministerio y Sofofa estuvieron averiguando la posibilidad de utilizar esas instalaciones. Lamentablemente, como bien describe Felipe, las instalaciones para veterinarias no cumplen la normativa para humanos, entonces digamos, quedamos cojos. Digamos, ir al punto, yo creo que Chile, no solo en términos de producción de vacunas, ojo, si vamos al tema de diagnóstico, hubo un momento en el que casi nos quedamos sin enzimas de amplificación para hacer PCR. Dependemos tanto de los mercados externos que en algún momento eso nos puede pasar la cuenta. Y creo que tener, como dice Felipe, tener algunas capacidades instaladas en Chile que nos permitan responder frente a esas necesidades es un tema estratégico para no parar, para no romper las líneas de suministro que comentaban en Marta. Sí, me parece que, Excelente. digamos, la frase final es, creo que la colaboración para hacer innovación es muy importante. Las capacidades en Chile existen en términos de personal, de materia prima. Nos falta un poco mirar más allá de los últimos o de los 3 años que vienen en adelante, Ujú. que es algo, un problema que tenemos de base en Chile, empezar a mirar un poco más allá, a 20 o 30 años, cómo lo hace Alemania, que es una de las cosas que